Perfecto. Bueno, entonces la clase de hoy, el tema de hoy es un asunto esencial, que es la vida, ¿sí? Y eso que tiene que ver con absolutamente todos los demás, ¿sí? Ahora, la, la cuestión es una pregunta muy filosófica, ¿sí? Porque yo le puedo preguntar a usted, ¿qué es la vida? La vida es lo que yo vivo, sí. Y para algunos la vida no será más allá de lo que tengamos en nuestras experiencias, ¿no? Vamos incluso a ver dos filósofos, uno español que tiene que ver mucho con las reflexiones de la vida y otro austriaco inglés, que es nuestro filósofo de la ciencia en el siglo XX, nuestro gran filósofo de la ciencia. Porque este concepto puede pasarnos muy por encima, ¿no? Sé que la profe Cris en semestres pasados nos abordó el tema. No sé si para este semestre está, pero igualmente aquí lo ideal es que tengamos claro que sobre este aspecto de qué es la vida, ya han escrito muchos en, en, nuestra corta historia comparada con todo lo que ha sido la vida en la Tierra. Entonces, vamos a hablar de manera general sobre eso de qué es la vida primero y luego vamos a circunscribirnos en los comienzos de lo que, si la vida es terrestre, como lo vamos a ver en el siguiente capítulo, porque la vida puede quizás no haber sido completamente terrestre. Me explico, las biomoléculas llegaron desde el espacio y aquí se ensamblaron. Perfectamente puede pasar. Lo que quiere decir que el experimento de Stanley Miller quizás no fue terrestre o, además de ser terrestre, sucede en muchos planetas del universo. Es posible, ¿no? Entonces, vamos a hablar de eso, por eso lo puse en What's Life, precisamente porque si usted busca en internet la pregunta que más se haya hecho en la Tierra, una de esas, ¿qué es la vida? ¿Sí? Quizás es la que ocupa más espacio en internet en inglés, ¿no? En otros idiomas no sé cuánto y hay muchos tipos de preguntas, pero esa es una pregunta esencial dentro de la ciencia y para no solamente la biología, todas las áreas. Comencemos entonces recordando quiénes han escrito así, grosso modo, sobre qué es la vida. Don Erwin Schrödinger, vamos a hablar un poquito sobre él. Ese filósofo español Ortega y Gasset, que es muy importante para las reflexiones de la ciencia. Don Ilya Prigogine, que habla especialmente, es decir, él como bioquímico ruso que gana el premio Nobel y que luego se va a Bélgica, es una persona que reflexiona, escribe un libro sobre el tiempo relacionado precisamente con la vida y las moléculas, ¿no? Ya otros han escrito sobre el tiempo en física y en otras áreas, pero esos aspectos que él reflexiona, vamos a verlos acá, están muy claros y referenciados hacia la vida y el tiempo. Por último, vamos a ver a Paul Nurse, ¿sí? Y aquí tenemos a doña Lynn Margulis, que es, digamos, como una persona ícono dentro de la biología por todo lo que ha aportado, por todo lo que ha hecho en biología. Fue la primera esposa de Carl Sagan y para la biología representa un ícono definitivamente por todos los aportes que dio en biología. Ahí, esa fotografía es en el 2009, 2010 creo, de uno de los congresos de astrobiología en la NASA. Lynn Margulis habla en esa oportunidad y es una de las iniciadoras igualmente con otro grupo de científicos de lo que conocemos actualmente como astrobiología. Estoy pendiente de la batería aquí porque no traje la extensión. Entonces,
entonces, al final hablaremos de Paul Nurse, ¿sí? Y increíblemente, Lynn Margulis ha escrito un libro sobre qué es la vida y luego lo escribe con su hijo, con Dorian Sagan, compartiendo conceptos más modernos ya del siglo XXI. Aquí tenemos a don Erwin Schrödinger, los físicos y aquellos astrónomos que han leído mucho sobre pues las ciencias básicas, saben quién ha sido este gran personaje y qué aporte importantísimo ha hecho sobre el mundo de la física y sobre el mundo de la ciencia, ¿sí? La física cuántica para la física como tal y para la química representa uno de los aspectos claves para entender lo que hacen los átomos en cada punto de donde están funcionando, sea en solitario, ¿sí? Sea dentro de una molécula. Y él pues, es el padre de toda la teoría cuántica dentro de la física. Él escribe un libro, voy a ponerlo a disponibilidad a ustedes, está completamente gratis en internet, voy a cargarlo en nuestro sitio. Les debo la carga de todos los libros que dijimos que íbamos a hacer y artículos, es lo que viene, ya el material está, pero vamos con el material complementario. Así que este libro de ¿Qué es la vida de Schrödinger? Vamos a cargarlo allí en nuestro sitio. Su reflexión realmente no profundiza demasiado sobre aspectos esenciales que tenemos hoy supremamente claros, aspectos moleculares, la genómica, ¿sí? Y aquello que hablaba mucho de don Ilya Prigogine sobre por qué las moléculas tendían a autoconservarse. Aunque él habla un poco de eso, no profundiza en gran cantidad. Ahora, ninguno de los autores aquí, tres que tenemos, que han escrito sobre qué es la vida, han hecho un mamotreto de 800 páginas. Dense cuenta lo difícil que es hablar sobre qué es la vida, ¿sí? Algunos preferimos incluso no contestar la pregunta, dado que siempre será una respuesta demasiado incompleta. Entonces el libro de Schrödinger vamos a ponerlo a disponibilidad para que el que lo desea, el que lo desee, entonces tenga la posibilidad de leerlo. Es cortito, es como el libro de Oparín, igual el de la historia del tiempo, no, el libro del tiempo de Prigogine también lo vamos a colocar ahí. Y aquí tenemos a don José Ortega y Gasset. Las reflexiones, por supuesto, que él hace sobre qué es la vida vienen desde la misma experiencia, ¿sí? Ortega y Gasset decía, yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Como tratando a entender que definitivamente, si usted no vive la vida, su propia vida, poco importa lo demás. ¿Por qué? Pues porque definitivamente es lo que uno viva dentro de ella, ¿sí? Si usted es científico, astrobiólogo o un astronauta, etcétera, etcétera, pues sabe quizás el papel que va a tener en la vida, sea o no sea trascendente. Entonces, aspectos como reflexionar qué es la vida para algunos es esencial y precisamente don Ortega y Gasset hace una, digamos, una reflexión muy importante. Miren la palabra que utiliza, una abracadabante paradoja, ¿sí? Abracadabra, ¿sí? Entonces convierte la palabra de abracadabra en una sola, ¿sí? La vida, que es siempre la mía, ¿sí? Que cada cual vive efectivamente, lo que les decía, ¿sí? No tiene principio ni fin, y sin embargo no es infinita. ¿Sí? ¿Por qué él hace esa reflexión? Mire que es muy importante también ese aspecto para la matemática, para la filosofía, para muchos aspectos. Porque él habla de no tener principio y fin, y casi que tiene una relación muy estrecha con eso que hablamos actualmente de los metaversos, ¿no? De que hemos creado vidas paralelas que no teníamos y ya la inteligencia artificial nos está creando vidas que no existían, ¿no? Entonces,
ahí podemos decir, hay un infinito, ¿sí? Cada uno de ustedes, cada persona que nace en la Tierra, crea una línea nueva, así que esa reflexión es buenísima, ¿sí? Como termina él, cada cual se encuentra ya sin saber cómo dentro de ella y nadie se encuentra a sí mismo fuera de ella, ¿no? Es esencial. ¿Sí? Son afirmaciones muy definitivas, poco discutibles, ¿sí? Y rebatibles, ¿no? Son reflexiones que nos interesan muchísimo, incluso dentro de nosotros. Bueno, este bioquímico hace unos aportes esenciales dentro de todo lo que consideramos en la biología como el inicio de esa ciencia. Ayer estábamos viendo, no hay preguntas de los que ya vieron la película después de no haber asistido por alguna razón a la clase. Espero preguntas ahora más tarde, ¿no? Entonces, precisamente por haber visto, la biología es una ciencia en realidad muy joven, ¿sí? Y en realidad la ciencia es muy joven, ¿sí? La química no tiene más de 250 años, la física podrá tener 350 años y quizás la más vieja, que es la geología, como ciencia no aparece realmente hasta finales de los años del siglo XIX. ¿Sí? Así que como ciencia estructurada realmente adquiere forma es en el siglo XX y la biología, que es una de las nuevas en principios del siglo XX, toma un carácter donde otros quieren participar y los físicos y los químicos toman un papel preponderante allí. Es decir, si la biología se desarrolla de manera esencial, especialmente en eso que llamamos actualmente como la biología molecular, gracias a toda la participación de la física y la química dentro de ella. La única, incluso, área que consideramos como medio exclusiva, que fue la genética, allí muchos físicos entraron a explicar, dado lo fascinante que se convirtió para muchos otros. Entonces, Prigogine, que viene o vive fascinado desde que sale de Rusia por las biomoléculas, hace unas reflexiones maravillosas en ese aspecto, pero igual sus frases son muy esenciales en el sentido de que allí como nos dice, la vida es el reino de lo no lineal, de la autonomía, del tiempo, de la multiplicidad de las estructuras, algo que no se ve en el universo no viviendo. ¿Sí? Miren que ya habla de un universo no necesariamente fuera de nuestra Tierra, ¿no? Es decir, la idea de universo también puede estar confinada a nuestro cerebro, ¿no? O circunscrita en la vida que cada uno tiene. ¿Sí? La vida se caracteriza por la inestabilidad por la cual nace y desaparece estructuras en tiempos geológicos y se ve en el universo. Esa frase está en ese libro que voy a poner a disposición para ustedes, lo voy a dejar aquí para que lo tengan. ¿Sí? Todo el libro está a completa disposición. Y bueno, Don Ilia definitivamente es uno de los grandes aportantes sobre esas reflexiones desde lo esencial, lo estructural para la vida. ¿No? Que la filosofía puede dar sus aportes, los físicos y los biólogos pueden dar sus aportes, pero el aporte de Don Ilia es esencial partiendo de que la vida no se puede salir de la misma materia, de lo material. Aquí tenemos la segunda versión de un libro que escribe Lynn Margulis con su hijo. Lamentablemente este no lo puedo poner a disponibilidad, tendría que hacerle copia no autorizada. Entonces, quien lo pueda conseguir, quien lo pueda adquirir, chéverísimo. ¿Sí? Hay unos hackers aquí que no me los cuenten. Sí, yo sé que son buenísimos. Entonces, si antes de que acabemos el curso alguien lo logra encontrar por ahí y lo puede descargar, se lo agradeceremos todos, porque lo pondremos a disponibilidad de todos. ¿Sí? Eso es lo más chévere. Ese libro, Dorion no se dedicó de lleno completamente a lo de sus papás, ¿no? Dorion no hizo la vida de Carl Sagan ni tampoco hizo la vida de Lynn Margulis, completamente aparte, ¿sí?
Pero él toma en cuenta la vida de papá y mamá porque prácticamente se dedica de alguna forma a divulgar de ambos costados lo que hicieron sus dos padres, Carl Sagan y Margulis. En este libro entonces tiene en cuenta otros grandes aspectos, los no tenidos necesariamente por Prigozhin o los no tenidos necesariamente por Schrödinger y demás. Entonces es un libro que hoy en día pues lo consideramos muy importante, esencial. Yo tengo algunos pedazos, no lo he podido conseguir en Barnes y Noble en Estados Unidos, cada vez que sale se agota, así que bueno, ahí dejamos la tarea para quien lo pueda por ahí descargar en algún sitio. De las frases que están allí, voy a traducirla, tranquilo. Me gusta mucho, dice en esta parte, es un proceso material, ¿sí? Arreglado y, digamos, colocado sobre la materia, ¿sí? como algo extraño, como una onda suave, ¿sí? Y es controlado por un caos artístico de un set de reacciones químicas, las cuales, digamos, desencadenan una complejidad más hace más de 80 millones de años y produce en el cerebro de los mamíferos, está hablando de quién, de las neuronas, ¿sí? En los humanos, pues en todas las personas, amor, el uso, por ejemplo, de compuestos y de cálculos matemáticos, etcétera, etcétera. Bueno, definitivamente esa es la forma de arrancar un libro de la ciencia. ¿No? Oye, ¿eso está escribiéndolo pues para científicos? No. Cuando los científicos muchas veces se toman la tarea de decir, vamos a escribir sobre lo que hemos hecho durante tanto tiempo, pues no podemos empezar en directo con ecuaciones diferenciales o algo por el estilo. Ni siquiera en el libro de Schrödinger comienza de una manera tan brutal o tan escueta. ¿No? Es muy importante reflexionar sobre qué ha significado todo eso para poder escribir. Y aquí don Paul Nors, que también gana el premio Nobel, como muchos otros, es de los últimos que escribe ya en este siglo. ¿Sí? Todos los demás que mostré allí atrás son autores del siglo XX. Nors es autor del siglo XXI. Y su libro no es muy distinto, pero trata de hacer la diferencia con aquellos que escribieron desde Schrödinger, desde Margulis y otros, tratando entonces de colocar, ¿sí? ideas nuevas. Recuerden ustedes que a principios ya del siglo XXI aparece lo que conocemos como una era genómica, ¿sí? Una era que establece una diferencia esencial, dado que al desencriptar todos los genomas tenemos unos bancos llenos de bases nitrogenadas por todo el mundo. Es decir, todos tenemos la disponibilidad de bajar esas bases de datos. Bueno, ahora tenemos un susto algunos porque quizás el nuevo presidente de los Estados Unidos pues diga, no, ya no lo compartimos. Y eso que todos pusimos información allí. Es decir, muchos pusimos cientos de secuencias y las depositamos allí, no estando necesariamente en Estados Unidos. Entonces se abre ese abanico a disponibilidad de todo el mundo y empezamos a encontrar cosas nuevas. ¿No? En biología surge una nueva área, por ejemplo, que la llamamos biología de sistemas y tratamos de integrar al máximo toda la información. Paul Nors, allí en su frase, dice que la vida como química, como una sección de la química, ¿sí? nos trae pues, esa complejidad a una escala pues, vasta de cantidades, de números, etcétera, ¿sí? Y pues pone en relación lo que son las reacciones químicas, ¿sí? Y hay una cosa que, pues, que es esencial, el tiempo a través de ellos, ¿no?
quizás para nosotros, y eso lo mencionamos ayer, es muy, muy importante la evolución y es la forma de explicar en la vida, en el tiempo, el, el concepto de evolución, ¿no? Nosotros hablamos de los cambios de los seres vivos por evolución, todo lo que le sucede a los seres vivos por evolución. Desde una base, ¿sí? Desde un átomo que se puede afectar una mutación dentro de una base hasta cualquier cambio que le suceda a su organismo, está reflejado en la evolución. Y Don North lo hace allí colocando la palabra tiempo, ¿no? Yo creo que son de alguna manera sinónimos para nosotros en biología, pero el tiempo para nosotros debe estar funcionando, por eso le hemos puesto máquinas a ese funcionamiento. Darwin le puso el nombre de selección natural, otros les hemos puesto, digamos, otros nombres a otras máquinas, pero básicamente son los mecanismos que hacen que los organismos cambien. ¿Sí? Bueno, entonces, esta es anótenlo allá, este es un primer ejercicio. ¿Sí? Es un primer ejercicio que vamos a hacer reflexionando y vamos. El año anterior en el curso estuvimos haciendo, digamos, el mismo ejercicio con ChatGPT, con Gemini. Hoy, pues todas las tareas con Copilot y las demás, pues las tenemos a disponibilidad. La idea es que usted logre ensamblar, ¿sí? Eso que significa la vida utilizando inteligencia artificial. Van a haber muchas sorpresas. Mi recomendación es que lo pongan con Notebook LM y que consoliden toda la información, es decir, para ver cómo la organizan. Aquí tengo el ejercicio que hacían el año anterior y pues bueno, no voy a sesgarlos, pero es para que veamos cómo es precisamente el ejemplo de cómo trata de abarcar la inteligencia artificial ese concepto. Miren que es la única conciencia, entre comillas, alguien me puede decir, profesor, no es cierto, de acuerdo, ¿sí? Es la única conciencia no biológica que está reflexionando sobre eso. ¿Sí? Yo le he puesto trampas a Gemini, a ChatGPT y a Copilot en hacer el ejercicio de decirle, no, yo no pienso. ¿Sí? Las tres máquinas existen mucho todo el tiempo que no piensan y muchas veces dicen, no, yo soy amoral, ¿sí? No tengo conceptos de moralidad. Entonces le pongo trampas y descubro que es completamente moral, ¿sí? Que tiene conceptos que lo hacen o la hacen reflexionar y que muchas veces también es ético, en el sentido de que, no te puedo decir eso, ¿sí? Porque uno dice, pues tire la respuesta y se queda pensando, wow, eso es bien sorprendente. Ese es el libro. Sí, ese es el libro. ¿Lo encontraste? Bueno, ya encontramos por aquí el libro. Maravilloso. Sí, Bueno, entonces el ejercicio será utilizar, ¿sí? Atención, utilizar ChatGPT, utilizar Gemini, ¿sí? O utilizar Copilot. Si tiene una cuarta y la quiere cambiar, adelante. Yo sé que hay más. Yo utilizo mucho la de DuckDuckGo y hay otras más, entonces no hay ningún problema. Pero trate de consolidarlas con Notebook, precisamente porque todas van a tener algunos aspectos originales que no va a tener la otra. Hagan el ejercicio y se darán cuenta, ¿no? Muchos van a decir, miren, Gemini y Copilot se parecen mucho en este aspecto, ChatGPT en este, no. Entonces, pongamos en conjunto toda la información. ¿Sí? Y la idea es utilizar Notebook. ¿Sí? Entonces, traten de colocarlo en Notebook para que consolide la información, ¿no? Bueno, en el ejemplo con ChatGPT, que creo que está a continuación, él va sacando incluso palabras, va construyendo. Allí, por ejemplo, está la palabra información, ¿sí? Y es un concepto que no se trabajaba todo el tiempo en los libros de Margulis o de Schrödinger. Hoy es esencial, no podemos hablar de la vida sin información. ¿Sí? Me encantan esas
reflexiones que hace, mire, aliada secreta, eso viene de ChatGPT, yo no escribí eso, eso lo hizo la máquina, ¿no? Entonces empieza a ensamblar, ¿sí? En este caso, por ejemplo, trata de colocar palabras como orden en el universo improbable, ¿sí? Caos, que es una palabra que para el Schrödinger es esencial, ¿no? Don Prigogine también la trabaja, ¿sí? En sus reflexiones, ¿sí? Entonces, vuelve, comportamiento no lineal, ya lo vimos. La vida tiene un funcionamiento no lineal, ¿no? Bifurcaciones, crisis, equilibrios inestables, todo eso lo ha hecho ChatGPT, yo no le metí ningún sesgo, ¿sí? Fracción de segundo, millones de años, eso puede ser la vida, ¿sí? Igualmente. Y luego, un tercer paso, por ejemplo, consolidar ya nuevos elementos como la entropía, ¿sí? Entonces, insertando ese concepto, el concepto de siempre tratar de contradecir, contravenir, no aceptar el caos. Sí, ese es uno de los aspectos esenciales en muchas reacciones, en muchos procesos en el universo. El caos es esencial, pero la vida parece no gustarle ese aspecto, ¿sí? Islas de orden, eso es muy interesante. Para nosotros el asunto de islas en la célula ha sido un aspecto actualmente esencial. El aspecto de lo excepcional también, aunque yo a veces pienso que se vuelve como una palabra cliché. Cliché es un término francés que viene de moda, ¿sí? Entonces se vuelve como moda, ¿sí? Decir, es excepcional. Pues es excepcional cualquier aspecto de la naturaleza, seguramente, ¿sí? Si lo encontráramos en otro lado, ya el asunto no empieza a ser tan excepcional, ¿no? Pero es algo diferente. A otros utilizan la palabra especial, ¿sí? Y bueno, hay un sinnúmero de palabras que arroja ChatGPT, ¿sí? Vamos a ver qué palabras les puede arrojar. Usted le puede decir a la máquina, arrójeme por favor las palabras que resuman conceptualmente eso. Y Notebook, LM le hace una selección específica de qué conceptos tienen más valor. Por ejemplo, se puede hacer una búsqueda, ¿sí?, en la web de cuáles son las palabras que tratan mejor de definir la vida, y él se las acumula. Es decir, la palabra caos, no tanto, pero la palabra energía, mucho. ¿Ve? Entonces ahí uno empieza a decir, la vida es energía. Claro, seguramente que sí. Y entonces ya uno empieza a atender ciertos conceptos. ¿Ve? Uno puede empezar a definir la vida con conceptos ya súper conocidos, súper estudiados, ¿no? La energía, o sea, vida y energía. Eso se puede parecer al concepto de don Einstein, que nos explica, ¿sí?, que puede ser la masa, ¿sí?, así. Bueno, ok. ¿Y se parece? No necesariamente, ¿sí? Todavía no tenemos, por ejemplo, fórmulas necesarias para explicar esto, ¿sí? Nosotros empezamos por una ecuación en curso, ¿sí? B para nosotros en física es velocidad, ¿cierto? Pero podríamos decir B va a ser vida, ¿sí? ¿Y qué define esa ecuación? Mire que es tan simpático el asunto de Drake que la ecuación de Drake empieza ¿por qué letra? ¿Por qué letra empieza la ecuación de Drake? La probabilidad de que haya vida en otro sitio distinto al universo. Pues nosotros decimos que ya es uno. Ok, necesariamente es uno. Pero ahí no estamos definiendo qué es la vida, simplemente tratando de saber si es así o si es así. Aquí ya está listo, ¿sí? Está desde el curve, ¿sí? Aquí ya. En el resto, no sabemos. Okay. Pero la definición que tenemos de vida se circunscribe a este lugar único y neto, ¿sí? Ahora, tratar de descubrir en otro lado eso mismo, pues tendremos el problema de definir con los conceptos de vida terrestres o con los nuevos que aparezcan, ¿no?
decimos que algunos hacen la reflexión y otros también, pero esos son más conceptos, no los voy a poner todos. ¿Sí? Termina simpáticamente con la palabra evolución, ¿no? No es un concepto fácil de entender, no está todo explicado. Yo creo que a Darwin le dio mucha dificultad de escribir el libro porque entendió todos los mecanismos, entendió qué era lo que pasaba, ¿sí? Es esa claridad que quizás una noche tuvo Mendeleev y se paró y escribió toda la tabla periódica, o la que le pasó a muchos otros en algún momento dado en la ciencia. Yo ya entiendo que es todo lo que pasa con los organismos en la Tierra. Cambian a través del tiempo, ¿sí? Ahora, eso tiene una connotación personal. Imagínense, eso hace casi 200 años. Claro, voy a decir una locura y todo el mundo me va a echar de la casa, no sé. Claro, los periódicos se burlaban de Darwin, hacían caricaturas, lo pintaban como un simio, toda la clase. Él era el payaso en el siglo XIX, ¿no? Y aún así, al final de sus tiempos, fue soberanamente respetado. Actualmente el Vaticano, de las pocas ideas de la ciencia que logra rescatar, ¿sí? Sin lugar a dudas, acepta actualmente el Vaticano que la vida evoluciona. Ya está escrito, búsquenlo por ahí. ¿Qué ha dicho el Vaticano sobre la evolución? Búsquenlo ahí y me cuentan. ¿Sí? Ya está escrito. Ahí tengo las últimas palabras: información, alianza secreta, emergencia, complejidad. Es una palabra muy, muy importante, ¿sí? Para entender quizás qué sea la vida, ¿sí? Aleatoriedad. Miren con qué relaciona la aliada secreta, ¿sí? Con Schrödinger, ¿sí? Cuántica. Hay un último libro que analizamos en, en en Ameba sobre precisamente la cuántica en la vida. Ya se empieza a escribir mucho, mucho sobre ese aspecto. Así que, bien. ¿Qué áreas o cuáles áreas de la ciencia le interesan hablar o entender qué es la vida? Yo creo que prácticamente todas. Así para la biología sea un estorbo como tal, para otras áreas es esencial, ¿no? Es decir, si es un estado especial o otro estado de la materia, definitivamente hay que hablar sobre cómo se comporta esa materia. Bueno, para la química puede resultar muy fácil la orgánica o la inorgánica, pero cuando ya ponemos proteínas la cosa se complica terriblemente. Entonces, geología, química, física, biología, estadística, ¿sí? No pongo necesariamente la matemática porque está por encima de todas, ¿sí? Es decir, es como la herramienta para explicar todas las demás, ¿sí? Y la estadística es como la tecnología misma que utiliza la matemática. Entonces, casi que no hay un solo aspecto de la ciencia que nos escape para tratar de explicar la vida, ¿no? Entonces, faltaba la astrobiología. ¿Qué dicen ustedes? O sea, esa ciencia como que aparece ahí como ¿sí? De refilón y entonces como que había que meterla. ¿Sí? Entonces sí, metámosla ahí, listo. ¿O qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? ¿Está de relleno? Yo me metí a este curso pues porque, oiga, es especial chicos, no entiendo por qué sin llamarle a lista no van tantos, llamando a lista vienen todos, así que pilas con eso, ¿no? No es tan importante llamar a lista y lo que nos interesa más es que usted venga, no por tomarle lista, ¿sí? Entonces, ¿está de relleno la astrobiología? A ver, quiero oír opiniones. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Pues, me parece que no. Y me gustó mucho algo que me ha dicho el profe Zuluaga, Sí, pues hace mucho rato, empezamos. ciencias naturales, que decía que la astronomía en particular Ajá. reunía todo, era el estudio de todo, porque lo que pasa en un lado puede pasar en otro lado, Afectada. por lo cual es astronomía. Ajá. Y en este caso, si hablamos de astrobiología, estamos diciendo lo mismo. Lo que está pasando acá puede que pase en otro lado, por lo que ya se convierte en algo de estudio de astrobiología.
Bueno, si es verdad, lo que tú dices es que siempre tratamos de decir cuál es la ciencia más importante. Eso es un grave problema que tenemos los científicos, ¿no? Entonces los biólogos vamos a decir, no, la ciencia más importante es la biología. Los químicos van a, sí. Es esencial pensar que en un momento dado, cada área de la ciencia que partió y que aportó, ¿sí? Sea cual sea el aspecto, ha sido importantísimo, ¿no? Entonces, no ha sido por coincidencia que la astrobiología surge, ¿sí? Miren que se pega a dos aspectos que ya existían en la ciencia, la biología, ¿sí? Y la física, porque definitivamente la astronomía es un área muy, muy importante dentro de la física. Entonces, surge como una fusión en donde decir, bueno, ya no podemos tratar esto solamente por los astrónomos, ya no podemos tratar esto solamente para los biólogos, así que como que tenemos que sentarnos a pensar en algo nuevo, ¿sí? Y de ahí ese concepto entonces madura completamente. ¿Qué sería la vida para un astrobiólogo? A ver, ya veo algunos con carácter de astrobiólogos, como que van a terminar este curso, ¿sí? Yo como que me meto por ahí, debe ser como interesante, ¿sí? ¿Qué sería la vida para un astrobiólogo? Porque los que han explicado la vida aquí lo han hecho como físicos, como biólogos, como químicos. Un astrobiólogo, ¿qué escribiría sobre qué es la vida? Y esperando, por supuesto, encontrar otra más a esta distinta de acá. A ver, que no sea el mismo. Quiero oír más voces. Sobre lo anterior, a mí me parece interesante cuento que tú dices que trata de que como que las ciencias como que se pelean por ver como cuál es la que aporta algo más importante. Ajá, exacto. A mí me parece que es como que cada ciencia, es verdad que no puede decir de que la química aportó tal cosa, la física aportó tal otra. Exacto. Me parece que cada quien aporta como algo que se puede decir que es como un engranaje para descubrir más cosas, porque por ejemplo en la química puedes descubrir algo que le sirva a la física para descubrir otra cosa. Completamente. Y eso pues, la física le puede servir a la biología y así. Completamente. Pero a mí me parece que la forma en la que un astrobiólogo puede definir la vida es como juntando todas las definiciones de vida que hay como en todo en general, en la estadística, en la química, en la física, en todo, porque yo creo que es necesario por ejemplo, el enfoque de la relatividad de la cuántica para uno explicar la vida por fuera de acá. Exacto. Por eso es necesario, Sí. por ejemplo, saber también de la biología. Buenísimo. De hecho, el descubrimiento de biomoléculas fuera de la Tierra ya nos sacó de contexto. Es decir, era muy fácil tener la comodidad de explicar la vida aquí. Eso es simple, eso es terrestre, ya, eso se creó aquí, ya. Ah, que aparecieron moléculas de la vida en otro lado. Ah, qué suerte, ¿no? Qué accidente. Bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? No. ¿Sí? Si nosotros los científicos nos dedicásemos a hacer análisis solamente de la moleculita o del microorganismo o de la reacción que solamente está sucediendo en nuestro espacio, entonces no tendríamos necesidad de leer nada de nadie. No habría necesidad ni siquiera de preocuparse. Eso no es la ciencia. La ciencia no es eso. ¿Sí? Precisamente empieza por un aspecto que es tremendamente esencial para toda la especie humana, que es la comunicación. Comunique qué es lo que usted está haciendo. Así usted está metido allá solo y sin nadie más, diga qué es lo que usted está haciendo. Escriba un artículo, ¿sí? Y dígale a todo el mundo qué fue lo que usted hizo. Entonces, a partir de ahí, ya los conceptos de que yo soy yo y mis circunstancias, como nos decía Ortega y Gasset, ya van a importarle no solo a él mismo, sino a todo el mundo. Así yo pienso que solamente, ¿sí? Como lo hace él en su reflexión filosófica, es lo que yo piense para la ciencia, no, porque la ciencia nos abarca a todos nosotros. Entonces, no importa lo que única y exclusivamente pienso yo, sino también lo que aporta la comunidad. Entonces, todo lo que aporta la comunidad en este momento. Ah, aparece la astrobiología. Ok, ¿cómo? Sí, ya está aquí. Ya está aquí. Ya hay varias universidades en Estados Unidos, hay una en Europa que ya fundó la carrera. Yo creo que nos va a ganar Sao Paulo, la universidad, la UNAM de México, antes de fundar la nuestra, etcétera. No importa, ¿sí? Porque para fundar la misma carrera deben participar las otras, las demás, ¿sí? Pero ese no es el problema. El asunto es, ¿sí? Allí en esa reunión de... Ah, sí, sí, es el 2010. Doña Lynn Margulis precisamente habla
de la aparición esencial de una nueva ciencia que es la astrobiología, ¿sí? Y eso para ella es completamente nuevo porque definitivamente ella no estaba, yo creo que a uno le debe quedar muy, muy duro separarse de alguien y decir, yo voy a seguir el lado de Carl Sagan. No, ya esto se acabó, chao. ¿Sí? No. El asunto sigue tremendamente ligado porque los científicos, por más que se separen, se casen o no, no pueden odiar lo que ellos hacen, pues porque es su razón de ser. Su vida personal es otra historia, ¿no? En esa charla, precisamente Lynn Margulis está si alguien la quiere ver, está en YouTube. Toda la charla. No sé si está traducida, pero se puede escuchar completamente. Y habla, ¿sí?, de eso que se empezaron a dedicar muchos biólogos. Mi director de doctorado, Patrick Forter, se dedicó a estudiar extremófilos, ¿no? Bacterias que viven en condiciones muy, muy difíciles. Y Lynn Margulis colaboró con esos estudios, ¿no? Hay un río muy importante en España que se llama Río Tinto. Y ella hizo trabajos con Patrick Forter y otros muy importantes tratando de entender por qué esos microorganismos pueden subsistir aquí. Bueno, este es otro de los grandes en la ciencia y es otro de los importantes porque la teoría de la falsabilidad es supremamente importante en la ciencia. Y don Karl Popper nos hace unas reflexiones esenciales dentro de todo el mundo científico, en el sentido de que la verdad, esa palabra que tanto nos obsesiona en religión y en derecho, ¿sí? Recuerden que ustedes, cuando traten de demostrar la culpabilidad de un asesino, usted debe decir la verdad y el juez debe decir la verdad. Bueno, yo no sé si eso pasa, no me atrevo a meter las manos ahí todavía, ¿sí? En las religiones, al parecer, ya la verdad no hay que cuestionarla, está ahí, ¿sí? Pero en la ciencia, no necesariamente. En la ciencia, la verdad no tiene esa connotación y la verdad es válida hasta que alguien demuestre que no es verdad. Entonces, él habla de la teoría de falsear, ¿sí?, las verdades, y en el momento en que se logre falsear una verdad, entonces allí dejó de ser una verdad, ¿sí? El Sol está en la mitad del sistema solar, ¿verdad? No. ¿Vieron? ¿Verdad o no verdad? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los demás? Por aquí ya hay una respuesta, pero los demás todavía no toman posición. ¿Vieron? ¿Sí ven? Así aprendíamos. Y así creíamos nosotros aprender y así creíamos nosotros entender y decir, wow, ok. La teoría de la falsabilidad de don Karl Popper es esencial en la ciencia, nos da unos aspectos muy importantes. Y sobre todo aquello que digamos sobre qué es la vida, también podremos desde ya, desde antes y hacia futuro, siempre aplicar ese aspecto. ¿Eso será verdad o no será verdad? ¿La vida es compleja? ¿Qué dicen ustedes? Si ustedes no entienden qué es complejidad, todavía no pueden decir que la vida sea compleja, ¿sí? Porque entonces, yo antes de entender ese aspecto, yo debo atribuirle esa función sabiendo por qué es compleja. Entonces, no tengo la posibilidad de juzgar. Bueno, entonces, total, hasta este punto, ¿sí?, nosotros tratamos de definir qué es la vida, ¿sí? Y parte de un principio general, ya está, ya la tenemos aquí, ¿sí? ¿Es cierta? No hay duda, no hay ningún cuestionamiento que diga, no está, no está. Aquí está y la veo y me ven, ¿no? Está activa, está funcionando, ¿sí? Pero ¿desde hace cuánto está aquí la vida en la Tierra? Bueno, ese ha sido un problema para químicos, ha sido un problema para geólogos, porque son quienes tienen la herramienta para hacer demostraciones directamente. Es decir, ¿hace cuánto apareció? Bueno, la datación dice que aproximadamente las primeras... Miren la cuestión tan compleja. Decimos que la vida aparece cuando aparece la primera célula. ¿Qué opinan ustedes?
La vida aparece cuando aparece la primera célula. ¿Están de acuerdo? ¿O le aplicamos la teoría de Don Karl Popper? ¿Ah? ¿Están de acuerdo que la vida aparece cuando aparece la primera célula? Bueno, entonces yo voy a viajar a otro planeta y ¡pum! Allá me va a aparecer a mí una célula. ¿Sí? Y decíamos que la vida, la vida aparece en la Tierra cuando aparece la primera célula. Se ve que las frases son demasiado incompletas e inconclusas e inexactas, ¿no? Por eso quizás algunos admiramos más la matemática que la sintaxis, ¿no? que la misma lengua, ¿no? Entonces, allí tenemos aproximadamente casi 4.000 millones de años, ¿sí? En el reloj de Carl Sagan, entonces, esos son, ¿sí? Básicamente 365 días, y acuérdense que nosotros, a pesar de que aparecemos allí, en la última fase, esa escala es más logarítmica que cualquier cosa. No respeta los espacios ni las distancias. Porque los 2.500 primeros millones de años son prácticamente de organismos unicelulares sobre la Tierra. ¿Sí? Entonces, allí apareció la vida, esa fue la que dio inicio a todo lo demás, ¿sí? Y en esas condiciones se establece que la vida tenía, unas condiciones, la Tierra tenía unas condiciones atmosféricas de oxígeno variable, tenía altas concentraciones de nitrógeno. Bueno, hoy actualmente tenemos esas condiciones, pero con el tiempo fue cambiando, claro, ¿sí? El CO2 quizás se redujo un poco, ¿sí? El oxígeno aumentó normalmente hasta llegar, miren, los primeros 2.000 años son ese primer triangulito de arriba, ¿sí? O sea, casi que toda la vida en la Tierra ha sido unicelular, ¿sí? Y decimos la diversidad, todo lo que pasó en los últimos años, pues ha sido enorme. Bueno, la diversidad unicelular también lo fue, y fue grandísima, ¿sí? Todavía existe, no podemos decir que ha desaparecido, ¿sí? Lugar, por supuesto, específico, el mar y el agua, ¿sí? No podemos sacarlos de ese sitio en la Tierra. Entonces, mar y agua fue el primer hábitat como tal, sí. Y ese fue el espacio donde la gran mayoría de lo terrestre habitó, estuvo, se mantuvo. Vamos a hacerla. Este es mi director de doctorado, don Patrick Forter, que era muy amigo de Benjamin Margulis, y visitaban Río Tinto en España. Río Tinto en España es un río fabricado por la contaminación humana, no es natural, ¿sí? Todo el mundo pensaría, vamos a ir a conocer como en la Antártida. Es el desastre del ser humano que acabó con algo, ¿sí? Y el río fue tremendamente contaminado de metales pesados, de una cantidad de compuestos, ¿sí? Que no se pudieron limpiar completamente por la revolución industrial, y sin embargo está repleto de bacterias. Las bacterias que se han encontrado allí han sido maravillosas, resisten estas condiciones tan adversas, se pueden mantener sin ninguna dificultad, y de allí se han sacado una gran cantidad de reportes, publicaciones, estudios científicos sobre el río Tinto, ¿sí? Quizás los primeros inicios se pudieron haber parecido a eso. Bueno, si usted va, ¿qué volcanes están activos en este momento en la Tierra? ¿Cuántos volcanes hay activos en este momento en la Tierra? Si bien es cierto que no tenemos geología en nuestra facultad, deberíamos de vez en cuando interesarnos por ella. ¿Cuántos volcanes activos hay en este momento en la Tierra? Y de hecho, explotando ya, hoy, esta mañana, ya hizo una erupción. ¿Cuántos volcanes? A ver, ¿qué dice por allá Internet? ¿Qué nos dice? ¿Cuántos tenemos? Es muy simpático porque, por ejemplo, el Etna, en la isla de Sicilia, explota por ahí cada 2-3 años, pero así, montones. Y al lado hay unos bosques maravillosos, ¿sí? Entonces, el Etna se menciona. El Etna, el Stromboli, ¿no?
También está el Kilauea, Kilauea, sí, en Indonesia. Mayón en Filipinas. Ajá, Y también se dicen algunos en Indonesia, incluyendo el Merapies. ¿En Chile no hay todavía uno activo? Creo que hay uno activo en este momento. Sí. El Villarrica. Chile. Sí, Chile hay uno activo en este momento. Bueno, 10 volcanes, póngale que Uno que somos. está en Ecuador, Cuasi. Reventador y Sí, pero activo. Sé que sí, está. eso Sí, dicen activo. eso, sé que está activo. Es decir, bota lava constantemente. ¿Sí? Bueno, 40, 50 volcanes, imagínate. Activos. O sea, el asunto volcánico no se ha acabado. Esto que estamos viendo allí no es una fotografía de hace 4.000 millones de años. Sigue pasando en la Tierra. ¿Sí? Es muy simpático porque la vida le crece al lado de los volcanes. La historia del Etna es que cada vez que botan lava, yo no entiendo, mucha gente no entiende, cómo el bosque vuelve y le crece al lado. Es decir, prácticamente lo alimenta, vuelve y lo mata y lo alimenta, y así sucesivamente. Pasa igual con los volcanes de la, ¿cómo se llama? Sí, el del Estado americano en el Pacífico. Hawái, sí, de Hawái. Está bien activo, ¿no? Y también pasa lo mismo, ¿no? Es decir, bota cantidades de lava, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, una gran cantidad de esa lava alimenta cultivos, plantas. Recientemente pasó en el archipiélago de Canarias. ¿Sí? La gente pierde sus tierras, etcétera, etcétera. Pero la vida vuelve y surge en ese sitio. Es increíble, ¿no? Entonces, bacterias, plantas y de paso animales que habitaban allí, pues se van en el momento en que la lava sacrifica absolutamente todo, pero en el mismo lugar vuelve años, ¿sí? 10, 15 años, vuelve y aparece bosques, plantas, etc. Una cosa estéril. La vida hace ese tipo de cosas y donde mejor hemos encontrado la vida en la Tierra es al lado de los volcanes. Es muy increíble, ¿no? Está en el agua, pero al lado de los volcanes la hemos encontrado de manera exitosa. ¿Por qué creerían ustedes que eso sucede? Habla duro para que todos escuchen. Pues prácticamente debido a que la actividad volcánica tiene gran cantidad de minerales y otros compuestos químicos. Ese es un aspecto muy importante, ¿no? Es decir, los volcanes son un eterno alimento para todo lo que sea la vida, ¿no? Entonces, todo lo que saca del fondo de la Tierra, átomos, elementos, compuestos, agua y una gran cantidad de, pues, una colección enorme de sustancias que nuevamente, es decir, bajan en las placas tectónicas y vuelven hacia arriba, es una auténtica licuadora. Es decir, pone a disponibilidad toda esa cantidad de moléculas. Adelante. Ajá. Ajá. Espera, te escucho mejor al final. Dame. ¿En el? Ah, en el Ártico, claro. De hecho, vamos a verlo y vamos a ver ahora el continente, la Antártida no estaba en el... ¿En el qué? Es que no te oigo. Yo soy más sordo que... Ah, sí. Exacto. Ah, sí, mundo de RNA. ¿Que pudo haber aparecido allí? Sí, porque mira algo que es simpático, es decir, cientos de especies han desaparecido. Ahora, ese concepto de que en un punto apareció y a partir de ahí arrancó es bastante difícil de creer para nosotros, porque es muy posible que hayan líneas que hayan ensayado y no les haya funcionado. Es decir, hubo el ensayo-error para estas burbujas que ensayaron por acá, para estas que ensayaron por acá, y ¡fum! ¿Pudieron haberse extinguido todas? Seguramente. Seguramente. O sea, no es del todo nada tonto lo que estás pensando. Bastante, bastante interesante. Justamente eso le quería preguntar, ¿qué tan loco sería, digamos, proponer o pensar
que la vida haya surgido, digamos, de manera simultánea en varios lugares a la vez, y que la que hoy conocemos sea nada más una de las vidas supervivientes que hubo. Completamente. Mira, por ejemplo, ese ramillete. Y entonces tenemos que poner una terrible punta ahí abajo, ¿sí? Un last universal common ancestor, un look, ¿sí? Tenemos que poner ese especial organismo, ese organismo icónico, ese único, ¿sí? Algunos dicen, pero ¿por qué tuvo que haber sido uno? ¿Sí? ¿Por qué tuvo que haber surgido uno? ¿Sí? Entonces, hoy hemos ampliado el concepto de Luca como unidad, pero no como un solo tipo de célula. Es muy importante ese concepto porque entender Luca como... eso es un problema del antropocentrismo. ¿Sí ve? Nosotros nos quedamos solos como especie. Ya no están los neandertales. Entonces, ya somos los únicos, ¿no? Entonces, todo tendemos a decirlo único. El sol único, todo único, la tierra única, la vida única, ¿sí? Nos colma. Entonces, había que inventar un único, ¿sí? Como un iniciador. Ahí pudo haber partido de un error. ¿Qué tal si no hubo un único inicio del universo? ¿Ah? ¿No hay? Entonces, ese es un problema del ser humano. El árbol está concebido desde un único origen, y sin embargo, miren el ramillete, cómo surge en todas las especies. A mí exclusivamente me toca hablar de los primeros 2000 años, y están aquí, en ese huequito. Ahí surge todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque quizás los primeros, y ustedes lo van a... Ah, no traje. Miren las puntas que van hacia los lados y que no siguen progresando, desapareciendo. Cada ramita de esas que va hacia el lado y se para ahí, ya. Esa línea viviente no va más, desapareció de la Tierra. ¿Sí? ¿Vivió ese lapso de tiempo, ese corto momento de tiempo? Sí, y ya ahí apareció. ¿Por qué digo que la mayor transformación se dio en ese punto? Por esta, ¿sí? Por ese arbolito famoso que tiene una sola línea, ¿sí? Vamos a ver que actualmente hoy se corrige, y ese árbol cabe en ese espacecito, ¿sí? Donde están las bacterias, las arqueas, ¿sí? Y donde están todos los organismos con núcleo, los eucariotas, ¿sí? Ahí parte absolutamente todo, claro, ahí parten las bacterias, ahí parten las arqueas, y todo lo demás, todo lo que está ahí para adelante, son los eucariotas, todos los que tienen núcleo, ¿sí? Entonces, si en ese punto, ¿sí? Parte, ¿sí? y se forma ese árbol filogenético, también puede ser así. Pero puedo mostrar cómo se veía. Claro, por supuesto que sí, claro que sí. Es que se ve muy bien ilustrado. Claro que sí, claro que sí. Claro, que Y lo van a poder ver a la con, perfección. y lo van a poder ver con calma. Es intencional, yo no sé cómo me funcionó. No, es que sí, o sea. Lo puse ahí y cupo. Entonces, definitivamente, sin eliminar bacterias y arqueas, ese origen lineal también es muy complejo, muy ajustado, muy forzoso, ¿sí? Y nos lleva a pensar, bueno, ¿por qué no pudieron haber varios orígenes que fusionaran los organismos que tenemos actualmente? También lo reflexionamos y lo tenemos actualmente. En los conceptos, por ejemplo, de Lynn Margulis, de la endosimbiosis, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Las mitocondrias, que son estructuras que vienen de las bacterias, se insertan en las células eucariotas. Es decir, nosotros tenemos información de las bacterias actualmente muchísima. No solamente las que portamos en nuestros 23 cromosomas, sino en nuestra mitocondria. Porque nuestra mitocondria es herencia de ese mundo cuando aparece el oxígeno. ¿Sí? Todas las plantas de la Tierra son herencia de las cianobacterias. Claro, los cloroplastos llevan la misma información que llevan todas las bacterias, las cianobacterias, que han hecho llenar toda la Tierra de oxígeno en nuestra atmósfera. Bueno, aquí entonces tenemos ese árbol divino, acomodado, al
al cual siempre, digamos, los biólogos veneramos, etcétera, etcétera, nos encanta, es precioso, ¿sí? Y poner un ancestro único se acomoda muy lindo, se acomoda muy bien y ofrece, digamos, esas explicaciones técnicas necesarias para decir, sí, había un único, ¿cómo así que un único? Sí, es decir, perfectamente podemos acomodar muy bien la historia a un iniciador, pero actualmente ponemos en duda ese único iniciador. Lo que sí no entra en duda es que hubo un iniciador, ¿sí? Y no necesariamente. Entonces, ahí hacemos la variación, pero recuerden, pueden haber varias líneas que entren desde abajo, ¿sí? Puedo tener 2, 3 líneas y además algunas líneas de las bacterias saltan a los hongos, saltan a las plantas, saltan a los humanos, a los animales. ¿Por qué? Porque doña Lynn Margulis nos dice que las mitocondrias fueron bacterias, ¿sí? Por eso guardan la información genética todavía dentro de su organela, ¿sí? Aquí tenemos otros nuevos partícipes que son los primeros que aparecen con esa información dentro del árbol, los protistas. Don Cavalier y Smith, ya hablamos de él, ¿sí? Hace precisamente la reflexión que las arqueas, que son los principales aportadores para esos primeros organismos de la Tierra con núcleo, ¿sí? Son uno de los grandes iniciadores de los eucariotas, aquellos que tienen núcleo. Pero miren ahí que hay una vertiente de este lado de las bacterias que se introduce a los protistas. ¿Cuál será esa rama que se introduce a los protistas? Ya lo acabé de explicar. La mitocondria, ¿sí? La mitocondria, ¿sí? Nosotros, los seres humanos, los animales, los reptiles, las plantas, al estudiar la composición de la membrana, nos parecemos mucho, mucho a las arqueas, ¿sí? Somos tremendamente arqueanos, poco bacterianos, pero tenemos algo de bacterias, ¿sí? Entonces, la inteligencia humana es arqueana, no sé. ¿Qué da más pensamiento, el oxígeno o la ausencia de oxígeno? Sin oxígeno no podemos pensar. Entonces, el aporte bacteriano ha sido esencial, muy, muy importante para nuestra existencia. Bueno, dejamos por fuera siempre los protagonistas, sí. ¿Por qué? Porque no podemos meterlos allí en los árboles filogenéticos, porque los árboles filogenéticos están creados para las células, no para los virus. Sin embargo, hacemos árboles filogenéticos, ¿sí? De evolución, de progresión, de división, de variación de los mismos virus, pero no podemos todavía fusionarlos ni ponerlos allí porque dijimos que los virus no eran ¿qué? Los virus no son ¿qué? No están vivos, pero si no están vivos no son ¿qué? No, son células, ¿sí? Entonces tiene que surgir un Karl Popper para que diga sí, son células. Vaya, ¿no? ¿Cierto que sí? ¿Alguien quiere falsear eso? ¿Alguien se propondría falsear la idea de que quizás los virus son células? Ah, bueno, entonces, ¿qué elementos necesitaría yo para falsear esa idea de que sí pueden ser células? ¿Sí? ¿Qué elementos tengo yo para establecer que sí son células? Ahí tenemos nuestro famoso árbol, visto mucho más suavemente, ¿sí? Pero abajo en la escala, miren, mitocondria, ¿dónde saltó? De las bacterias. Los plastidios, que son los organelos para nosotros especiales como los lisosomas, los peroxisomas, los endosomas, algunos organelos, ¿sí? Son heredados incluso de bacterias en las fusiones con las arqueas, etc. ¿Sí? Pero los virus, ¿sí? No cabrían allí. Aquí aparece otro, ¿sí? Iniciador como Lucas, que lo llamamos FUCA, por first, por primero, ¿sí? Vuelve y juega, ¿no? El único, el primero, vaya problema, ¿sí? Y ese es uno de los problemas por los cuales aparece sesgado mucho de nuestra información. Espero que no se me acabe la batería, porque creo que ya está en las últimas. Sí, bueno, todavía aguanta. Entonces, miren, FUCA es un antecesor de Luca, ¿sí? Explicando como que algo es el primordio de ese iniciador de las primeras células. ¿Sería biológico ese FUCA? ¿Qué dicen ustedes?
Ese FUCA sería biológico. Ese First Universal Common Ancestor, ¿sí? ¿Sería biológico? ¿Qué opinan ustedes? Algunos dicen que sí, veo otros que dicen que no, otros, bueno, está muy interesante. ¿Por qué? Porque precisamente la idea es que quizás esas primeras máquinas que se dividieron no terminaron siendo células, ¿sí? Solo una entre ellas, ¿sí? La historia bonita para Darwin, la historia bonita para muchos aspectos de la ciencia, es decir, el único, el seleccionado, ¿eso aparece en qué religión? En todas las de Occidente, ¿no? El elegido. Yo soy el elegido, ¿sí? Ese único, entonces fue el que creó todo esto. Muy complicado de hacer las cosas de esa manera. Recuerden, las células lo compone una única molécula, es una única molécula la exitosa, es un solo organelo el exitoso, no, es un complejo. Entonces, por eso los únicos, los primeros, son difíciles de tratar y los escribimos, muchos los reportamos en los artículos, etc. Pero es complejo manejar estos dos con un inicio único de línea. Vuelvo a mi árbol, ¿sí? Al árbol que hoy tratamos de hacer en los 200 años del natalicio en el 2009 de Don Darwin. Pues obviamente el árbol de David tuvo toda la divulgación del mundo, ocupó revistas, etcétera. Pero surgen a partir de ese año nuevas reflexiones, es decir, nuestro árbol centrado de ramas únicas ancestrales está correctamente. Mire un árbol, tiene un tallo, ¿no? Pero las raíces se expanden hacia abajo, ¿sí? Entonces, ¿se contrae en un momento? Sí, es el tallo. Pero la rama inicial, la única, la especial, como que no debería existir. Por lo menos la vida nos enseña eso. Y este cuadro, que ya lo vimos, nos muestra nuevamente ese iniciador, ¿no? Unos primeros. Entonces, atribuimos el inicio a cianobacterias, a estromatolitos, a condiciones primigenias, donde quizás ese juego de moléculas seleccionó primero a bacterias, y a glifobacterias, etcétera, etcétera. Bueno, es la teoría, pero debemos marchar sobre ello, ¿no? Ya esa diversificación se da en todas las células. El metabolismo no es una sola vía. La glucólisis no es la única vía que nos va a dar ATP, ¿sí? Entonces, la cuestión de complejidad y de diversidad nos arropa absolutamente dentro de la biología, y quizás en algún momento dado, viajando por el universo, ojalá lleguemos a encontrar un planeta tan diverso como el nuestro. Es muy difícil hablar de la vida en la Tierra con tanta variabilidad. Es muy complicado. Es decir, la vida solamente, no. Ya toda la diversidad terrestre nos daña el modelo, ¿sí? Y desde el mismo metabolismo celular se nos acaba absolutamente. Bueno, yo había pensado, porque el profe Mario se nos vino antes de tiempo, pero es precisamente porque pues, él tenía una salida a la Antártida. Habíamos tratado de hacer una posibilidad de comunicarnos desde allí. Bueno, voy a invitarlo para las semanas que vienen, que me acompañe un momento. El profe Mario ha participado en nuestro curso, ha estado en nuestro curso en las 2 sesiones anteriores, y a él le ha tocado lo que a la profe Cristina le ha tocado. Él ha estado, bueno, vamos a ver si está aquí, en el lago, cerca, perdón, al lago Vostok, allá en la Antártida, uno de los lagos sumergidos, ¿sí? A más de 4 kilómetros de profundidad. Está lleno de vida, está pletórico, como dirían algunos. Y este lago, chicos, por favor, una hojita, pásenla, o 2, 3 hojitas para que todos firmen, que no se vayan sin nuestra asistencia. No, tenemos el quiz, claro, gracias, muy amables. Entonces, en el lago Vostok, como vamos a ver en las próximas clases, y esperemos que el profe Mario nos saque el tiempito, vamos a ver, digamos, algunos aspectos precisamente de esa diversidad. Es posible que esos organismos tengan más de 100 millones de años allí guardados, más de 150 millones de años. Se calcula hasta 250 millones de años. Vamos a ver que hemos encontrado bacterias vivas, ¿sí? de
de 1000 años, por ejemplo. Y bueno, nos vamos a dar cuenta que el modelo que tenemos de vida ha cambiado mucho. Chicos, nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias y continuamos. Gracias a ustedes.